Vamos a empezar primero con los motivos de su destitución. A ver, y usted corríjame si me equivoco, porque voy a tratar de dar ahí un resumen de lo mucho que ha ocurrido, como conversaba con usted, pero tratando de darle un orden, al menos ahorita, de lo importante. Antes de que usted asuma el cargo de fiscal de la Nación, estaba Patricia Benavides en el cargo, y Patricia Benavides afronta una investigación ante una anterior Junta Nacional de Justicia. Digo anterior porque eran otras las personas, otros los magistrados encargados. Otra composición. Exacto, otra composición. Y es suspendida Patricia Benavides junto a su hermana y otra persona investigada. Y se le suspende como fiscal suprema y como consecuencia también se le suspende como fiscal de la Nación. Como en ese momento el Ministerio Público no tenía fiscal de la Nación, los fiscales supremos se reúnen porque es la competencia de ellos y deciden elegir a un nuevo fiscal de la Nación, y es ahí donde es elegida usted. ¿Hasta ahí estoy en lo correcto? Lo que sucede que primero es suspendida por 6 meses y luego de los 6 meses, al haber elementos más que suficientes para la Junta Nacional de Justicia de aquel entonces, deciden destituirla. Ya. ¿Correcto? Destituirla. O sea, ahí para corregirme. Primero Sí. fue una suspensión, pero después se agravó. Donde asume un fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Ya. ¿Correcto? Entonces, terminan la investigación con todo el debido proceso y se llega a demostrar que la señora Benavides removió ilegal, inconstitucionalmente, irregularmente a la doctora Bersabe Revilla, Que estaba fiscal investigando. suprema, que estaba investigando a la hermana Emma Benavides. Y que había contado con la participación determinante de otra fiscal que era Suprema Provisional, Azucena Solari. Muy bien. Por eso las 3 fueron destituidas en mayo 2024. Ya, y luego de la no la suspensión, luego de la destitución, Sí. es que se hace el procedimiento interno para Se elegirlo espera, Renzo, hay algo muy importante, se espera que termine su procedimiento con su reconsideración, con todas sus O sea, que quede impugnaciones. firme. Que quede como cosa decidida, se llama, Ya. que es un aspecto administrativo. Administrativo, perfecto. Eso ocurre en octubre del 2024. Por eso el interinato del doctor Villena duró 10 meses y un poco más, parece. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una destitución, se habilita, obviamente, el cargo de fiscal de la Nación. Ujú. Porque de acuerdo al artículo 158, tiene que haber una cabeza visible, una Por supuesto. representatividad, ¿correcto? Por supuesto. Se respetó todo el plazo, quedó cosa decidida e inmediatamente el doctor Villena, fiscal interino de la Nación, llamó a una convocatoria Interna, claro, el interna procedimiento. para elegir conforme al procedimiento de la Constitución, artículo 158. Ya. Nos presentamos 2 candidatos, el doctor Villena y quien habla. Ya. Y éramos 4 en ese momento, 4 fiscales supremos titulares, doctor Pablo Sánchez, doctora Zoraida Ábalos, Villena y yo. Se hizo todo regularmente y por 3 votos a 1, voto secreto, 3 Ya. votos a 1, salgo elegida. Aunque si es 3-1, se podría concluir quién no votó por usted y quiénes sí. Por más que sea secreto, Sí, pero bueno, se puede sospechar. se puede sospechar. Pero no se tiene la certeza porque... Ya, en no fin, lo vamos a decir en voz alta, pero lo pensamos. Se puede pensar, pero es irresponsable decir, ¿no? O sea, Sí, claro, sí, porque lo comprendo. yo siempre soy muy dada a que todo lo que se afirma se pueda demostrar. Claro, Pero y para lo no cierto entrar es que ha sido secreto. en Y especulaciones. ganó en su mayoría. Sí. 3-1. Gané ya, 3 a muy bien. 1, todo ha sido con las formalidades y hay un acta incluso. Entonces, a partir de allí, todo normal, pero ¿cuándo se empieza la crisis? El 16 de junio. Ya, justo ahí, da un segundo, Sí. una pequeña pausa. Sí. Hasta ahí ya tenemos una, digámosle, parte de la historia, porque ahí han habido distintos momentos. Sí. Estamos llegando hasta la parte donde ya sabemos que ha sido destituida y se Así hace es. una nueva votación interna, gana usted. Sí. Luego se reconforma, me disculparán con el público si tal vez no es el término correcto, Sí. pero se reconforma la Junta Nacional, hay otras personas encargadas, y esta reconformación de la Junta, ahí siempre ha quedado tal vez la duda si lo hacen de oficio o si es que hay alguna solicitud de por medio, pero lo cierto es que declaran la nulidad de la destitución. Ya.
Y con la nulidad de la destitución ordenan tres cosas que son las que originan el conflicto. Sí. Y al mismo tiempo, por mucho tiempo se ha prestado para la especulación, para la interpretación sobre todo, porque Así también es. en algún momento se acusó, por supuesto para crítica de muchos, cada quien es libre de decirlo, pero se acusó también de que no era clara el sentido de la resolución. A ver, si primero nos pudiera ilustrar, doctora, y Sí. ahí sería bueno que producción nos pudiera ayudar con el documento que declara la nulidad de la destitución de Patricia Benavides, solo la parte final donde se ordena, y ahí le quiero preguntar directamente a usted, Sí. ¿qué es lo que ordena, es tal cual la letra, tal cual la resolución, qué es lo que ordena la Junta Ya. Nacional de Justicia? Antes de responder a tu pregunta, Renzo, quisiera agregar un elemento muy importante. Previo a este 16 de junio, cuando me ordenan lo que se va a proyectar. La señora Benavides no tuvo solamente una destitución por el caso de la doctora Revilla, tuvo una segunda destitución, casi a la par, por la ilegal remoción del fiscal Luis Felipe Zapata González. También estaba destituida, ¿correcto? Ahora, para responder tu pregunta, la nulidad de oficio se da sobre el caso de la doctora Revilla. Y ahí es donde concretamente lo que ordena es que yo la reponga a la señora Benavides como fiscal de la nación. Ahí está. Eso es. Sí, ahí está. En el artículo segundo, que está un poquito más arriba, dicen que se declara nula, ¿no? Nulo el procedimiento y la resolución que destituyó a la señora, a las dos señoras Benavides y a la señora Ahí Solari. está, justo. Listo. ¿Qué es? Se cancela, se deje sin Sin efecto efecto. la medida disciplinaria de destitución, listo. Miren, nada más. Y luego, en el famoso artículo tercero, la El que Junta ha generado mucha confusión. es que... Porque le comento sí, rapidito, y disculpe la sí. interrupción, sí. que más de una vez en este programa nos hemos sentado a hablar de esa resolución y nos poníamos tal vez a tratar de entender las palabras. Le ordenaban reponer, nos quedábamos pensando, tal vez pensando en voz alta. Sí. Usted puede reponer, es el término correcto, pero una nulidad del efecto jurídico no es retrotraer todo al estado previo a la vulneración. Claro. Pero también nos preguntábamos, pero usted no en ese momento no era ya- interina, Exacto. era una nueva gestión. Y la autonomía. Era Ojo. jurídicamente posible ese detalle de retrotraer. Claro. Y tema paralelo también, que después usted lo pone en mesa, y nosotros en su momento lo comentamos, independientemente de lo que ordenaban, y al menos algunos no lo entendíamos bien en un sentido técnico jurídico, por supuesto, Sí. muy independiente del fondo, la forma. Ellos tenían competencia. A ver, doctora, Bien. con este pequeño paréntesis, Sí, a ver si claro. usted nos puede explicar un poquito Bien. su perspectiva de cómo es lo que ocurrió. Yo solamente, como siempre digo, no es lo que yo diga o se me ocurra, sino lo que está. Yo recojo lo que dice la Constitución y las leyes y las normas de menor jerarquía. Empecemos por establecer cuáles son las competencias constitucionales de la Junta Nacional de Justicia. Algo que se discutió bastante en su momento. Es que, a Puesto. ver, no hay nada que discutir porque ahí está la letra y el que sabe leer, y como digo, el que tiene comprensión lectora, lo entiende perfectamente. La Junta Nacional de Justicia solamente selecciona, ratifica, disciplina a jueces y fiscales de todas las instancias. Ujú. Miren, desde provincial, adjunto, hasta Supremo. Perfecto. Pero El que escapa no- de su competencia. ¿qué escapa de su competencia? Lo que está en el artículo 158, que son las competencias del Ministerio Público, que es tan autónomo como la Junta Nacional de Justicia. Cada ente autónomo, JNJ y MP, tiene sus propias competencias diferenciadas, separadas, exclusivas y excluyentes. Muy bien. Por lo tanto, si ya autónomamente el Ministerio Público, luego de quedar cosa decidida la destitución de la señora Benavides, nombra, decide y elige por voto secreto a un nuevo fiscal de la nación Con todo el procedimiento en orden. con todo el procedimiento constitucional, Ujú. por lo tanto, ya eso impide
que otro órgano como la Junta Nacional de Justicia se arrogue atribuciones de querer imponer nuevamente a un fiscal de la nación. No alcanza sus competencias. Ellos pueden retrotraer todo. La señora Benavides para eso tenía que ir al Poder Judicial. Y lo que, si estoy entendiendo bien, entonces sí estaba dentro de su competencia reponerla como fiscal suprema. Exacto. Eso sí estaba dentro de lo que constitucionalmente pueden hacer. Ya, hasta ahí estamos bien. Se le podía haber restituido, es más, el mismo 16. Pero ahí viene la segunda parte de la respuesta. ¿Qué ocurre? Los señores de la Junta Nacional de Justicia simplemente no cumplieron con su propia legislación. Ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, reglamento de procedimientos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. En pocas palabras, ¿qué dicen estas normas? Que son reglamentos de obligatorio cumplimiento. La Junta Nacional de Justicia tiene que publicar, tiene que transmitir, ¿no? Por medios digitales. Yo invito a los abogados que nos están viendo, revisen la ley orgánica y el reglamento de disciplinas de la Junta Nacional de Justicia. Tiene que transmitir no solo la entrevista que tuvieron de la señora Benavides, ¿no? Donde ella incluso dice, sí, tengo mi caso en el Poder Judicial, lo cual nos demostró el abocamiento indebido de la JNJ. Pero lo que no transmiten, Renzo, es el acto de votación y deliberación sobre el caso de la señora Benavides. No lo transmiten. Como lo mío sí lo transmitieron el viernes, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bonito. Y estuvimos viendo todos. Así como lo del doctor Pablo Sánchez también, para su no ratificación. Ese acto tiene que ser transmitido sí o sí bajo sanción de nulidad, Renzo, porque las normas que están ahí escritas son para cumplir, no para cumplir si yo quiero o no la cumplo si no quiero. ¿Ah? Es decir, su decisión, esta nulidad de oficio, ya más allá del fondo, en el procedimiento no cumplió con el principio de publicidad que ellos mismos tienen impuestos en su ley orgánica, y esto es sancionable con una nulidad. Es parte del debido proceso. Claro, Mira, el debido proceso en esta instancia. pero ahí viene lo peor, que yo he estado pide y pide, y no es que yo me atrincheré y desacaté, no es eso. Dije, señores, el acta que plasme, que demuestre ese acto de votación y de deliberación. De repente imaginemos que no tuvieron luz, que se fue la luz o que hubieron problemas técnicos, no importa. Pero el acta. A mano, al menos. A mano. ¿Cuántas veces se han hecho actas ¿Sí o no? a mano cuando es necesario? Cuando tú quieres demostrar un acto administrativo, parte de un procedimiento por transparencia, haces un acta, así sea a mano, o una máquina de esas, no antiguas. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué no existe esa acta? Y si existe, está bien guardada, porque nunca la han transparentado. Porque la secretaria de actas, que es la que refrenda esa votación y deliberación, no lo firmó. No lo firmó, porque hayan habido cosas más que raras, más que sospechosas. Ahí ha habido algo, ¿ya? Entonces, ella había renunciado. Y en este momento hay una investigación sobre todo esa situación de cómo se hizo ese procedimiento de nulidad de oficio. ¿Y quién es el órgano competente de ver esta investigación? La Fiscalía. El mismo Ministerio Público. Lo están viendo en una Fiscalía de Corrupción, tengo entendido, respecto del personal, o sea, de los no aforados, de no los altos funcionarios que son de la Junta Nacional de Justicia, sino el personal encargado de la formalidad de las actas, las reuniones, las grabaciones, etcétera. Exacto, secretarios, el gerente general, hay varios puestos ahí que han estado involucrados en esta elaboración del procedimiento. Porque hay cosas, como digo, que no están explicadas, Renzo. Bien, al no presentar eso, solamente me llega la resolución, ni siquiera firmada por los supuestos 6 magistrados que la firmaron. Me llega solamente firmada por Gino Ríos, que es, pues, en ese momento era el mandamás, ¿no? Y ahora creo que cambió de mano. Y yo, de manera
con las formas, con respeto, ¿no? Le pido, le devuelvo y le digo que deben notificar cumpliendo tal artículo, tal artículo. Exigió una notificación válida. Exacto, porque soy defensora de la legalidad. Ojo, Y, no lo hice. finalmente toda resolución y acto administrativo tiene validez con la notificación válida. Y para ese momento, Renzo, mira, yo no lo puse en el documento, pero yo podía haber puesto y explíquennos por qué la señora Benavides tanto insisten en reponerla como fiscal de la nación si ya está con otra destitución. Pero yo preferí esperar, mira, hasta con mucho respeto, como siempre digo, porque yo podía haberles puesto eso. Pero igual, ellos insistieron hasta me amenazaron con enviarme a la policía. A la policía, claro. Y ellos no tienen esa facultad, no son jueces. Y en su momento también se conversó. ¿Quiénes tienen autoridad sobre la policía? Constitucionalmente hablando, por supuesto. Facultad coercitiva. Y claramente la Junta Nacional de Justicia no la tiene porque es órgano administrativo. No es jurisdiccional. Pero ellos, así con eso también generó otro delito, abuso de autoridad. Entonces, yo estuve exigiendo y exigiendo, pero ellos me respondían lo mismo. Me amenazaron y todo. Muy bien. Bueno, la señora entró, ya se conoce todo lo del 16 de junio. Ajá, es más, claro. que entraron con gente que luego se supo que tenían armas. Y a mí, mi personal de seguridad me resguardó todo el tiempo. Doctora, no salga. Yo recién salía a eso de la 1:30 de la tarde para ya la hora de almuerzo y porque la señora ya se había retirado. Porque ahí podía ocurrir cualquier cosa. Porque el problema, digámoslo, no era tanto la presencia de la señora, de esta señora, sino de su compañía. Exacto. De quienes la resguardaban. Eso por se usar le, ha un dicho, término. se le ha dicho a la Junta y yo lo he mencionado en la audiencia, pero ellos no han evaluado nada, Renzo. No han evaluado. Entonces, lo que ellos han querido a la fuerza es sacarme. Ellos posteriormente recién notifican que ya no estaba destituida en el otro caso, sino suspendida. Pero igual, no podía asumir. Si está suspendida, exacto. Si no está No suspendido podía. o destituido, no se puede Y asumir. es más, el 24 de junio, el doctor Segismundo León Velasco había emitido la suspensión en el cargo. Ujú. Suspensión judicial en el cargo por un caso de corrupción que habíamos pedido. Pero un mes después, la sala del señor San Martín lo revoca. Claro. Esto ya era fines de julio. Sí. Y ya después con los trámites, ya el 12 de agosto, bueno, yo me vi forzada a restituirla como fiscal suprema. Para este 12 de agosto, Sí. ¿ya había culminado su suspensión de este proceso disciplinario paralelo? No, No, seguía vigente. seguía vigente, pero la presión ya hasta de mis propios colegas, hubo presión de que ya tenía que reponerla. Entonces a mí no me quedó otra. Ya. Lo hice, pero yo igual he presentado con la Procuraduría del Ministerio Público, hemos presentado un procedimiento contencioso administrativo para revisar esa resolución 231 que es Renzo. Y los abogados correctos, legalistas, saben que ese procedimiento es absolutamente inconstitucional, ilegal, irrito. Está viciado por donde se vea. Totalmente está viciado, porque mira, y no he dicho algo importante, es una resolución sin motivación, con motivación insuficiente y aparente. No explican por qué se le tiene que reponer como fiscal de la nación. Y es más, cuando nosotros tenemos, que es otra cosa que a mí me atribuyen, que yo no obedecí y que no llamé a Junta de Supremos. Si yo llamé el mismo 16, les mostré el acta en la audiencia. 17, 18, 19, sesión permanente, otra acta. Simplemente tenían que sacarme como sea los señores, pero yo sabré defenderme ya con mis acciones correspondientes. ¿Sabe qué? 2 veces la Junta de Fiscales Supremos me ratificó como legítima, constitucional, fiscal de la Nación. El 18 de junio, con un pronunciamiento público, y el 23 de junio, ya con el doctor Tomás Gálvez ya incorporado. ¿Qué hicieron? Sí me ratificaron y se le preguntó con un oficio a la Junta Nacional de Justicia, díganos, a fin de cumplir lo que ustedes dicen, díganos cómo se puede reponer a la señora Benavides, que nos den los alcances de su artículo 3º, de que se le reponga como fiscal de la nación. O sea, usted estaba consultando, solicitando una aclaración, buscando una alternativa que sea
digamos, constitucionalmente válida, buscando una armonía entre funciones y la orden, no por querer desacatarla, sino No. porque no podía cumplirla. Eso es... Renzo, y yo les dije ese día, ¿por qué no llamaron a los fiscales supremos a mí para que declaren como testigos, por lo menos? ¿O por qué no los incorporaron? ¿Sabes por qué? Porque cada decisión que yo daba y enviaba oficio a la Junta Nacional de Justicia era no solo con conocimiento, sino con autorización de mis colegas, con su pleno conocimiento. Ellos sabían que yo me estaba reiterando a la Junta Nacional de Justicia. O sea, ellos han conocido, han sabido, han autorizado. Y por supuesto podían haber ido a opinar, a reforzar, a dar más argumentos tal vez lo que está en el O que papel. los ¿no? involucren a ellos también, porque eran decisiones conjuntas, no Ya. solo mías, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver, en conclusión, lo que los señores de la Junta Nacional de Justicia lo que han hecho es simplemente cumplir con una amenaza que ya se veía venir sobre mí. Ellos son parte ya de un contubernio que viene desde el Congreso y en la que está también el Defensor del Pueblo, el mismo Tribunal Constitucional que les ha aceptado su competencial. Que para ese bloquear. también es un tema bastante interesante, pero Sí. eso es un poquito más adelante Sí, en nuestra exacto. cronología. Exacto. A ver, ya, estamos en este, digámosle, segundo momento, digámosle este segundo momento en el cual llega esta orden de la Junta Nacional de Justicia y usted nos aclara que no se podía cumplir la orden porque era primero porque en esta nulidad de oficio no se cumplió con el debido proceso, no había la publicidad, era sancionable con una nulidad. Independientemente de eso, no estaban las actas, no había fe de todo el procedimiento que se había Así llevado. es. Aparte de eso, no hubo una notificación válida, es decir, una notificación con todas las firmas. Usted pidió la documentación, no se la brindaron. Aparte de eso, reitero este problema de competencia, de que le ordenaban algo que ellos no podían ordenar. Era inejecutable. Eso es Era lo central. solo podían Eso es lo podían ordenar su reposición como fiscal suprema, pero no como fiscal de la nación. Eso escapaba a sus competencias, era su autonomía del Ministerio Público. Así es. Y Y estaba destituida. y usted, y estaba en otro proceso en paralelo, estaba destituida. Así es. Aparte, usted nos menciona de que de forma interna, el Ministerio Público como institución, con conocimiento de los fiscales supremos, mandaron constante documentación a la Junta Nacional de Justicia a manera de aclaración. Claro. Como que, ¿cómo hago esto? Denme esta Que información, me expliquen. denme la notificación. Nunca explicaron. Denme las actas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí ya tenemos este segundo momento, que esto es lo que genera, digámosle el término para que se nos entienda, aunque no es el término correcto, pero es lo que genera que la reincorporación de Patricia Benavides se demore. Pasamos desde junio de la Claro. resolución hasta agosto, donde usted nos menciona que ya por un tema de presión, por consejo de sus compañeros fiscales supremos, finalmente se accede ahí. Ahí está. Tomás Saladino Gálvez. 14 de junio. Justo el 14 de junio. Miren, 14 de junio, él dice, ha dispuesto que Patricia Benavides asuma como FN, pero existe otra FN en funciones, válidamente elegida, o sea, mi persona, Delia Espinosa. La JNJ no puede dejar sin efecto la elección de un FN. Por tanto, la resolución de la Junta Nacional de Justicia, o Es sea, inejecutable. la 231 era inejecutable. Justo es el término técnico que usted Es también ha estado utilizando. inejecutable porque invade competencias ajenas. Nosotros, y mucha gente se equivoca, escribe en las redes o los trolls, bueno, dicen, no, Delia Espinosa no obedeció a sus superiores de la Junta Nacional de Justicia. Señores, la Junta Nacional de Justicia no es superior al Ministerio Público, ni el Ministerio Público es superior a la Junta Nacional de Justicia. Somos organismos constitucionalmente autónomos, tenemos que respetar la separación de poderes, la separación de funciones que son exclusivas y excluyentes. Cada quien con su función. Tenemos algunos comentarios acá en la transmisión en vivo. Bueno, la verdad hay bastantes comentarios. Algunos comentarios. La Junta Nacional de Justicia está podrida. Apoyo total a la doctora Espinosa. Otros comentarios en contra de usted, lo cual dentro de todo es normal. No falta. De que póngase a litigar. De que ya no se queje y vea cómo continúa. Claro.
Ya está, también recuerdan que está inhabilitada por el Congreso por 10 años, que en un momento también quiero hablar de ese tema, sí. que ese es otro tema que me parece bastante interesante. Dice que esto solo pasa cuando el poder está podrido, Sí. la mafia brilla ahora, pero no se ha triunfado. Como siempre, hablando mal de Keiko Fujimori. Bueno, no viene ahorita el tema, indirectamente. No, es que es el poder político. Es que en rumores, mucho se puede decir, por supuesto. Sí. Mucho se puede decir. Claro. Dicen de que usted no está diciendo la verdad y que otras personas entienden clarísimo lo que ha pasado. Bueno, como menciono, hay bastantes comentarios a favor y en contra. A favor y en contra. Claro. Cierto. También a todos los que nos están viendo pueden ver en el chat que se ha puesto una encuesta. Queremos también poder escuchar la opinión. Si consideran que la destitución de la doctora Delia Espinosa es justa o no. Ahí para que respondan, ya más adelante vamos a ver los resultados de qué es lo que opina la mayoría de las personas. Así es. Así que bueno, y antes de entrar quiero el tercer momento, que ya es un poquito más el procedimiento de su destitución. Sí. No podemos, por supuesto, olvidarnos de las empresas que nos apoyan. Ahí, como pueden ver en vivo, tenemos ahí el banner de la empresa Nani. Momentos dulces hechos con el corazón. Es una empresa, una repostería que nos está apoyando, está apostando por nosotros. Así que a todos los que nos ven, los invitamos a que puedan seguirlos en Instagram. Pueden seguirlos, ahí está su número de contacto para que puedan escribirles. Y por supuesto, poder degustar de sus exquisitos postres que ya en más de una ocasión acá hemos podido compartir. Así que, por favor, a todos los que nos siguen, los invitamos a seguir a la empresa Nani. Momentos dulces hechos con el corazón. Así que con ese pequeño, ese pequeño espacio, que bueno, siempre cumplimos con las personas que confían en nosotros, por supuesto. Ahora quiero llegar, llamémosle un tercer momento, que ya es su procedimiento. Ya entendimos que en junio llega esta orden. Por los múltiples motivos que nos ha dicho, no se puede ejecutar. No es que sea un desacato, es un acto inejecutable. Finalmente en agosto, 14 de agosto me parece que mencionó. 12, sí. Perdón. El 12 de agosto se cede y se reintegra a Patricia Benavides. Como consecuencia de este retraso, la Junta Nacional de Justicia lo califica como un desacato, que creo que también estaba dentro de las amenazas que usted mencionó, que no solo se le amenazó con la policía, sino de denuncia por desacato, entre otras cosas. Sí. Se hablaron de múltiples delitos, pero acá el que nos interesa es el desacato a nivel administrativo. La Junta Nacional de Justicia empieza este procedimiento administrativo interno. Quiero que nos comente un poco acerca de este procedimiento, cómo entendemos cómo inicia, pero procesalmente hablando, cómo se afronta este inicio. Mire, claro, sucede de que no sé si fue el 17 o 18 de junio que se presenta también primero un habeas corpus e inmediatamente se plantea una acción de amparo. Presento con mi defensa legal una acción de amparo contra todos los señores de la Junta Nacional de Justicia por afectar mis derechos fundamentales. ¿En qué sentido? Ellos saben muy bien, ellos lo saben, pero nunca lo van a reconocer porque tienen sus motivos totalmente más que oscuros, ya totalmente evidenciados de ilegalidad, que debieron llamarme para por lo menos informar o decir algo como fiscal de la nación legítima. Nunca me llamaron, me negaron mi derecho a la defensa, me negaron todo y ellos decidieron sobre mí para imponerme con esa orden de que yo le entregue, agarre este folder, señora, tome la Fiscalía de la Nación. Si yo hacía eso, Renzo, ¿sabe cómo se llama eso? Infracción constitucional. Y yo hubiera sido totalmente destituida en el acto por parte del Congreso. Y con justa razón. Es que eso no podía hacerlo. Y ellos me coaccionaron con esa orden. Entonces, como no cumplí con ese propósito protervo, ilegal, ahí entró un operador político, el señor Luis Miguel Caya Salazar, candidato del APRA actualmente, que es un entusiasta denunciante contra mi persona y ha presentado por lo menos 3 denuncias ante la Junta Nacional de Justicia y ante la Fiscalía por cosas que no tienen sentido, pero
del mismo partido político que los abogados de la señora Benavides, Jorge del Castillo, el señor Abanto, ¿no? Que han sido muy tenaces abogados y que siempre se han expresado también de la peor forma de mi persona. Pero en fin, él presenta la denuncia, no lo hacen de oficio los señores de la JNJ, presenta y ellos empiezan a procesarme. Claro. Entonces lo que yo hago es impulsar mi medida cautelar en la acción de amparo. En la amparo, por supuesto. Y se me brinda Ujú. el 13 de octubre, se me da la medida cautelar, que obviamente no obedece. Y miren, ¿quiénes son los que hablan de desacato? La Junta Nacional de Justicia. Claro, eso, que no eso también obedece. se conversó bastante en su Claro, momento. no, De que hicieron un comentario al aire de que sí se tiene que acatar y que sí No. tenemos derecho a impugnarlo, pero en la práctica, más allá del comentario que en su momento hizo el doctor Gino Ríos Patio, Así es. no se vio que se ejecutara esa No. medida cautelar, porque la apelación, incluso él mismo lo dijo en la conferencia de prensa, la apelación es sin efecto suspensivo. Claro. Es decir, por supuesto que tienes el derecho a apelar, tienes el derecho a no estar pero de acuerdo. no impide la ejecución. Y puedes apelarlo, pero hasta que se resuelva estás en la obligación de cumplir. Así es. Ellos lo que hicieron fue distraer a la población. Sí. Para tenerlo tal vez un poco más claro, Sí. ¿qué es lo que exactamente ordenaba la medida cautelar? La medida cautelar advirtió que se habían vulnerado mis derechos fundamentales a la debida motivación de esa resolución 231 y al derecho de la defensa, porque a mí nunca se me convocó para poder yo decir algo a favor mío en ese procedimiento. Por lo tanto, ordenó mi reposición inmediata en el cargo. Eso es fuerte. Pero los señores, de manera artificiosa, con argucias propias, ¿no? De personas que ya están acostumbradas a eso, simplemente no acataron. Mandaron documentos, dijeron que ya habían cumplido. Los 4 hechos que me atribuían como faltas muy graves, en realidad venían de un solo hecho, pero ellos quisieron dividirlo. Desmenuzarlo, como si hubieran sido Desmenuzarlo. múltiples faltas. Como si fueran faltas que no tienen conexión. Claro. Pero eso es falso, porque ellos mismos luego lo volvieron a unir en el informe de la señora Cabrera, de muy triste actuación, por cierto. Pero ellos han hecho todas las argucias posibles para demorar 1 mes y medio y le faltó ahí sí. Yo sí pienso que es por miedo, lo han amedrentado al señor Juan Fidel Torrestazo, el juez constitucional, que no se puso fuerte para ejecutar. Y yo le pedía que ejecute ya. 1 mes y medio. Y el señor me palabreaba hasta que surgió el primer salvavidas de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es? La intervención inconstitucional del Tribunal Constitucional, que ya... Que fue una demanda competencial. La demanda competencial promovida por la misma Junta Nacional de Justicia le dijo, Tribunal Constitucional, ayúdame, no te preocupes. Y sacaron una medida cautelar que obstaculizó, paralizó La medida cautelar, Mi medida cautelar del juez provincial constitucional. del juez Torrestazo, que también estaba ya prácticamente, yo lo vi muy nervioso, es la verdad, muy nervioso. Y me dijo, doctora, voy a mandar una consulta, ¿no? Déjeme, yo. Hasta se molestaba conmigo. Decía, doctor, usted es independiente, es autónomo. Ejecute su medida. Pero ahí entró a tallar también este papel que se llama Expreso, que sacó una noticia cuando no existía expediente formado, no existía nada de esa competencial. Y el juez, temeroso, se basó en esa noticia, en ese artículo de Expreso, para mandar un oficio y decir, ¿existe la competencial? Ya, claro. Y con eso... Poniéndose en un plan de, para bien o para mal, si el Tribunal Constitucional ve Si me esto, dice. yo como que puedo un poquito desprenderme de este conflicto que Así parece que es. es bastante grande para él. Claro. Pero para esto, lamentablemente ya el 3 de diciembre me llevan al Congreso, por eso han articulado. Esto no es casual, esto no es una cuestión sorpresiva. Han articulado los poderes políticos, ahí todos a los que, obviamente, y lo han dicho, el Congreso me llevó el día 3 de diciembre y me inhabilitó. Ya, de eso le voy a pedir que por favor hablemos un poquito después,
porque los hechos que motivan la inhabilitación del Congreso son ya muy diferentes. Obviamente la voluntad y la intención política es una, pero los hechos en los que ellos se basaron para esa inhabilitación son muy diferentes a los hechos de su destitución. Totalmente. Por eso, como que para todavía no confundirnos con eso, Sí. como ya hay que cerrar estos primeros hechos, Así es. que son los que llegan hasta la destitución, y luego sí quiero hablarle de la inhabilitación. Correcto. Así que estábamos en el tema de su medida cautelar, se la dan, la JNJ nunca la cumple, el juez no se impone para que se impone, cumpla, claro. van ante el Tribunal Constitucional en un tema competencial. En esta demanda competencial aparece la medida cautelar que frena su medida cautelar. Miren, para que lo entiendan bonito, hasta el 2, yo voy a pedirle, y ahí es donde me pone cualquier excusa el juez para no reponerme. El 2 de diciembre debió reponerme y no lo hizo. Me dijo, doctora, que estoy esto. Y al día siguiente 3 me inhabilitan en el Congreso. El día 10 es cuando recién sale la medida cautelar, el salvavidas del Tribunal Constitucional a favor de la Junta Nacional de Justicia, paralicen los amparos. ¿Se dan cuenta? Claro. O sea, han corrido a ver quién llega primero para obstaculizar a Delia Espinosa que no retorne a ser fiscal de la nación. Y de ahí llegamos nuevamente a esta investigación de la destitución, Sí. que nace por estos, como le llaman a usted, desacato, Sí. como usted defiende, este acto inejecutable, Así es. que por el cual finalmente es suspendida. Es Destituida. destituida. Sí. Ahí producción me comenta que tenemos un video que es un extracto de la defensa que usted hizo en su momento ante la Junta Sí. Nacional de Justicia, Sí. la audiencia que tuvo. A ver, producción, si lo puedes poner, por favor. Ya. Elucubraciones que se han contenido en este informe para que se me destituya, solamente algunas cosas que han sido muy convenientes para buscar y proponer mi destitución. Tendenciosas, forzadas, pero no ha puesto toda la verdad de la declaración del presidente. Cada uno puede aplicar el artículo 51 del reglamento. Está interrumpiendo la señora. Pero usted está faltando el respeto, está diciendo que está faltando el respeto. Bueno, así que no le parece. No, a usted le parece. Usted hablará como abogado. Usted ha mancillado nada, porque todas las medidas que están dentro de un proceso administrativo, por favor, no conocer, señor presidente, por favor, no respetuoso de del artículo 31. La señora primero no pide permiso para interrumpir. Eso es cívico. Se va a ver en cada una de las declaraciones. Muy amable. Es que no estoy defendiendo. No estoy defendiendo mucho más. No estoy defendiendo. Bueno, lo que sucede es que cuando uno se siente pues aludido, porque se sabe que está sintiendo a la verdad, no estoy diciendo mentiroso, estoy diciendo, vamos a disponer a la verdad, entonces obviamente se va a hacer mal. Doctora, a ver, acá hubo un pequeño impasse con la doctora Cabrera, si no me equivoco. Y bueno, también para aclararlo, la doctora Cabrera es la que emite el informe, que finalmente es, digámosle, el informe final, que es el debatido, y se le llama a usted para, ejerciendo su derecho de defensa, pueda contradecir o, bueno, ejercer su derecho en la forma que usted estime conveniente. Mientras usted estaba hablando acerca de justo lo que nos comentó, de que el jefe de seguridad había advertido tema de personas que habían ingresado con armas, y que lo declaró, no solo un comentario, no es información privada. Ahí la doctora Cabrera se siente aludida y se siente ofendida. Si nos pudiera aclarar cuál es cómo se genera este impasse en medio de esta audiencia. Sí, porque ese informe, en la parte pertinente, cuando ella hace un resumen de cada declaración de los testigos que fueron llamados para mi procedimiento, no coloca lo que realmente dijo el señor Fernando Lee
Paz. Pero una pregunta, ¿no Sí. lo coloca en el sentido en el que lo omitió? Lo omitió. Lo omitió. Lo ya. omitió, En su así. resumen no consignó lo, digamos, lo importante. No, porque Ya. pone de que la señora Benavides entró sin problemas, algo así. Miren, yo les invito a que contrasten eso con esto. Incluso yo voy a hacer llegar mi descargo donde yo hago mención de todo eso, porque con mi abogado hemos recabado todo el expediente y los videos con las declaraciones de los testigos. Y ahí hemos analizado y está. Yo me quedé muy sorprendida cuando vi la declaración del ex gerente de seguridad que dijo lo que dijo, pero la señora hace su resumen, por eso dije muy conveniente, ella ha omitido. Ujú. Ahora, por eso, yo cuando dije tendencioso, ¿qué quiere decir tendencioso? Buscando una determinada finalidad, manipulando. ¿Por qué se siente ofendida? ¿Por qué? Porque obviamente la conciencia la traiciona. Porque automáticamente escuchamos Sí. que invoca el artículo 51, 51, y, que no sé qué cosa dirá, pero yo no... y se le exhorta Y dice a ella, que claro. no atribuya un acto delictivo. Delictivo, pero ¿de qué Sí. delito he hablado? ¿Se da cuenta? Claro. Es la conciencia. No, la conciencia es terrible, ¿ah? Cuando se tiene la conciencia, Porque, bueno, un poco turbia o porque mucho. hay términos que son muy claros. No, Claro. porque, ejemplos, si directamente le hubiera dicho esto es un acto de corrupción o usted ha Claro. vendido su decisión, Claro. ahí ya, bueno, claramente O sea, se le está atribuyendo un delito. Palabras Pero ofensivas, el no. término que utilizó es Lógico. tendencioso. Tendencioso, ¿por qué? Porque estaba la señora ha manipulado y ella lo sabe. E incluso después aclara que se ha faltado a la verdad, que no es lo mismo que mentir. Faltar a la verdad Dijo, no he muchas dicho veces... mentirosa, pero es que es verdad, como... Es que faltar a la verdad puede ser una falacia, y una falacia no es sinónimo de mentira. Exacto, que ha faltado a la verdad porque no ha constado, no ha registrado en su informe lo que debió registrar, que es estrictamente la realidad del testigo que ha declarado. Mire, Renato, yo me siento vergüenza ajena por la señora, porque... Lo que mencionó hace un momento- rato de que el informe de la doctora Cabrera finalmente No, es de verdad. es escaso. No, ahora sí lo voy a decir. Es hasta delictivo. No solo escaso, es hasta delictivo. Ella ha sesgado. Miren, le voy a dar un pequeño ejemplo. Hay una parte en la que me atribuye a mí haber difundido la carta notarial que el señor Fernando Lee, ex gerente de seguridad, le envía a ella como instructora para aclarar de que las puertas no estaban tapiadas, no estaban cerradas, nadie había ordenado que se cierren. Pero como yo no sé qué habrá pasado con esa carta, porque yo no la escribí, la mandó el señor Fernando Lee Fue un tema entre ellos. entre terceros ajenos a usted. y Renato, se filtró. Y lo pone allí como si yo hubiera faltado a eso. O sea, perdone, pero yo creo que ya eso es un poquito ya Y como usted, patológico. como ¿eh? usted dice, hay que apegarse a lo que se puede demostrar. Si pudiera demostrar que usted le hizo, bueno, póngalo en el informe. Pero si Póngalo, no tiene prueba de que usted lo hizo y solo sabe que se filtró, injustamente se lo está No, atribuyendo pero a usted. se filtró, seguro, pues. Yo no sé, porque yo no he redactado la carta, yo no tengo nada que ver con la carta notarial. Es lo mismo cuando me han atribuido el reglamento en el Congreso. Sí, que No, ahorita quiero hablar de usted con eso, pero quiero No, terminar la pero para que se institución. den cuenta, Que me la- atribuyen hechos de terceros. Exacto. Me atribuyen acciones de otras personas. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque no tienen cómo más faltar a la verdad para buscar mi destitución. Cómo rellenar sus faltas graves. Esa es la verdad. Yo quiero agregar algo que me estaba un poco olvidando. La velocidad con la que me ha perseguido la Junta Nacional de Justicia, a diferencia de volver a reabrir los casos de nulidad que declaró sobre Tomás Gálvez, Carlos Arce y la misma Patricia Benavides. Renato, y para el público, desde mayo del año pasado, mayo, junio y luego cuando volvió el señor Arce, no se han reactivado los casos. ¿Y saben por qué? Porque ya tengo información. Hay gente muy buena ahí en la Junta Nacional de Justicia que son abogados que obviamente tienen que cuidar su trabajo. Estaban esperando la prescripción de esos procedimientos administrativos por faltas graves. Están esperando la prescripción. Que pase el tiempo y ahí queda para que lo archiven. Miren, ¿eh? Miren esa doble moral, doble rasero. A quien no tiene ni una carpeta de hermanitos, cuello blanco, criminalidad O organizada, sea, una persecución. enriquecimiento ilícito, no tengo nada. Ha habido con usted una persecución ejemplar,
en el entendido en el que así debería actuarse con todos por igual, pero lamentablemente no es así. Ejemplar. Se ha visto ejemplar solo para usted. Ejemplar pero- para ellos, claro, y para demostrar O sea, ejemplar en la premura, Claro. omitiendo obviamente errores, pero, Una celeridad pero ha habido una celeridad que ojalá- envidiable. envidiable. Ojalá sí trataran todos los casos que tienen contra diferentes fiscales, no solo los que he mencionado. Hay fiscales superiores y provinciales que están con expedientes por el tema de cuellos blancos y otros temas de corrupción. Entonces, a mí, como verdadera defensora de la legalidad, como mujer de derecho, a mí eso me alarma y es deplorable, es abominable. Yo no me opongo a que me citen, me procesen, me juzguen. No hay problema. Se somete a la jurisdicción que Yo me corresponda. someto a lo que quieran. Por eso yo misma me presenté ante la Contraloría con todo mi patrimonio y declararon que no tenía ningún desbalance. Porque no tengo temor a que la verdad surja de la prueba. No porque me siento dueña de la verdad. Yo no soy dueña de la verdad. Yo hablo con la ley y la Constitución en la mano. Ya, este tercer momento finalmente culmina ahora en enero Ujú. con su destitución. Está la audiencia donde ha dicho, hemos visto la audiencia y en síntesis ha establecido los argumentos que acá nos ha resumido muy bien, que son múltiples argumentos, pero los resumió, tuvo la respectiva audiencia, tuvo este impasse, finalmente se emite esta resolución y tenemos entendido, también corríjame si me equivoco, Sí. de que ha impugnado la decisión, que es el recurso de reconsideración, si no me equivoco, acá en el tema de la Junta Nacional de Justicia, y finalmente son ellos mismos, ese es tal vez el problema, sería bueno una segunda instancia con otros profesionales que lleguen neutrales, pero ese es un tema ya de ley orgánica, Ujú. pero son ellos mismos quienes van a revisar nuevamente la decisión que han optado y que tienen que decidir si es que se mantienen firmes en la destitución o tal vez la varían. Sí, eso sería lo ideal. En principio todavía Renzo no nos han notificado de la resolución completa por escrito, porque nos tienen que notificar del texto Claro. completo con todos sus argumentos. Y ahí recién tienen su plazo de ley para impugnar. Ojo, hemos presentado un descargo pero lo vamos a compartir porque es de dominio y de conocimiento de interés público. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una magistrada de la más alta instancia en el Perú. Tenemos un descargo que yo lo he resumido con mi abogado ese día y ellos lo que tienen que hacer es desvirtuar cada uno de los puntos que hemos nosotros esgrimido. Motivación congruente. Totalmente, claro. Renzo. Lo que han escuchado el día viernes no dice nada de lo que yo... argumentos. No, entonces, ¿qué significa? De entrada... Una nulidad por motivación incongruente. Mira, y me estoy quedando corta. Me estoy olvidando de otro detalle. Abogados, atentos. El reglamento de procedimientos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia en su artículo 11 establece que el instructor no participa en la decisión final, pero en la decisión final parte desde esa audiencia donde yo me he presentado el día jueves. La señora Cabrera no debió estar, sin embargo fue la más entusiasta, interrogadora, la más inquisitiva, ¿no? Cuando ella debía estar en otro podio, no en ese. Miren, no le correspondía estar allí, que esté ahí presenciando, eso no, pero que no intervenga, pues, porque que no participe. O sea, es instructora y viene acá como una especie ya de juzgadora. ¿Se dan cuenta? Se rompe el principio acusatorio. Se rompió todo, se rompió la imparcialidad, se rompió la ecuanimidad y bueno, ellos solitos, yo he dicho, es más, les he dicho, han cometido aprovechamiento indebido del cargo, han cometido abuso de autoridad. Miren, yo no tengo enemigos, yo a los señores no los odio, porque muchos también, los odiadores dicen que yo odio, que los persigo. Yo no persigo a nadie, persigo el delito, pero lo que pasa es que no les gusta que les hable con la ley, ¿ves? No es lo que a mí se me ocurre. Yo lo sustento con el artículo pertinente de la Constitución, de la ley
y del reglamento correspondiente, porque así habla un verdadero abogado y sobre todo un magistrado que se precia de serlo. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ya mucho más claro el tema de la destitución. Obviamente es un relato largo, pero Así la es. verdad lo amerita porque como bien a veces lo decimos en este programa a manera de chiste, pero ciertamente es cierto. Ha ocurrido una novela, acá ha ocurrido semana, capítulo con capítulo con capítulo. Indirectamente usted nos dio mucho material para este programa. Usted con Patricia Benavides, con la Junta Nacional, con el Tribunal Constitucional, con el Juzgado Constitucional, con el Congreso. Y quiero hablar ya este cuarto momento y el último sobre este tema es sobre la inhabilitación del Congreso.